Bueno, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos al frente, como siempre, con otro capitulazo del podcast favorito de todos, claro que sí. Protección del salario es lo que vamos a ver hoy, así que prepárate, ponete bonito, ponete bonita, porque vamos a comenzar. Obviamente este es un tema que va a trascender distintos temas como el conocimiento anterior de qué es salario, lógicamente, qué lo compone, su definición, etcétera, etcétera. Voy a hacer caso omiso a que, obviamente ya te lo sabés, sos un crack, sos una bestia. Así que vamos a trascender y hacer un punteo sobre la protección del salario. ¿Qué te parece? Cafecito, matecito en mano, que comenzamos. Cuando entramos a este tema, el tema de protección del salario, que es lógicamente lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué tenemos que protegernos? Bueno, por distintas cositas que pueden pasar, lógicamente. ¿Frente a quién? Y bueno, en principio a el empleador. ¿Por qué tenemos que proteger el salario del empleador? Como ya sabemos, la obligación principal del empleador es el pago del salario. Y es frente a este que nos vamos a defender o a cubrir frente a la ausencia del cumplimiento de su obligación. Es decir, no me pagan o puede que no me paguen por X situación que está viviendo la empresa del empleador. Y es aquí que nos vamos a empezar a poner firmes. Como ya has de saber, no está permitido, por ejemplo, el trueque como forma de pago en cuanto al salario. Por prestarme actividad no existe el trueque como tal. Está prohibido. Es decir, no puede existir el trueque directo o indirecto según el convenio 95 de la OIT. Este es como ítem principal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando vamos a la estructura, cuando vamos a la morfología del salario como tal, es uno de los puntos que hay que subrayar. Prohibido el trueque, directo o indirecto. Luego, cuando estudiamos salario, seguramente si no está subido al canal, se lo voy a subir próximamente, hablamos de el tema de la forma, el lugar, la oportunidad de pago. Bueno, esto también está protegido. Es decir, cuando hablamos de protección del salario frente al empleador, vamos a hablar en principio que no se admite el trueque. En segundo lugar, que tiene que estar convenido el lugar del pago del salario. El convenio 90 de la OIT nos lo dice y nos lo remarca. En tercer punto, la oportunidad de pago. Sabemos cuándo tiene que pagarse nuestro salario, si somos mensuales, si somos jornaleros, si se nos paga por semana, por ejemplo. Bien, eso hay que manejarlo. Que estás tomando mate y que no te acordás. Bueno, te digo, tranquilo. Trabajador mensual dentro de los primeros 5 días del mes y no más allá de los 10 primeros días corridos del mes siguiente al que corresponde. Trabajador jornalero dentro de los 5 días al vencimiento de la quincena y pago por semana, bueno, al finalizar la respectiva semana. Ya está más tranquilo, bueno, vamos a seguir. Dijimos, provisión de trueque, lugar de pago del salario, oportunidad de pago, expedición del recibo de sueldo, registro en la planilla unificada del trabajo, según el decreto número 278/017, y descuentos al salario. Básicamente esta va a ser la primera estructura con la que nos vamos a enfrentar. Importante, la expedición de recibo de sueldo. Es un derecho y es una obligación del empleador emitirlos, ¿ok? Y en cuanto a los descuentos está en otro video, en cuanto a retenciones y todas esas cosas. Acá en este punto se nos presenta una hipótesis. La hipótesis de la insolvencia del empleador. Es decir, yo, empresa, no tengo más plata, no puedo pagar. ¿Bien? Ya sabemos, concurso, todo eso. Primer punto, mantenimiento de la relación de trabajo frente a la declaración del concurso. Es decir, la relación de trabajo va a prevalecer aún estando en concurso. Artículo 69 de la ley número 18.387. Segundo punto, el trabajador puede pedir el concurso del empleado. Es decir, yo, trabajador, a quien le deben, puedo pedir el concurso del empleador. Artículo 6, numeral 2 de la ley 18.387, la misma ley que la anterior. ¿Y puedo pedir el concurso cuándo? Bueno, puedo pedirlo sin necesidad de ofrecer contracautela. Esto ya lo vimos en derecho comercial. Deben presentar pruebas sobre la insolvencia del empleador y, sin necesidad de ofrecer contracautela, voy a poder solicitar el concurso del empleador. Después, tercer punto importante, el fuero de atracción que existe. En caso de
concurso, la etapa de conocimiento, se va a realizar en el juzgado de trabajo y la ejecución de la sentencia en el juzgado concursal. Acá tenemos el fuero de atracción, traemos para este lado, traemos para la materia laboral dicho concurso. Artículo 69 de la misma ley 18.387. Cuarto punto, pronto pago. Artículo 62 de la misma ley 18.387, redacción dada por la ley número 18.593, artículo 1. ¿Y qué quiero decir con pronto pago? Bueno, el artículo nos dice: existiendo recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa y siempre que la disposición de los mismos no afecte la viabilidad de la continuidad del giro del deudor, el síndico o interventor, previa autorización judicial, dispondrá el pago anticipado de los créditos laborales de cualquier naturaleza. Esto es muy importante, que se hubieran devengado y no estuvieran prescriptos. En este caso, no es necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia laboral previa que lo reconozca. Es decir, si existen recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa, es decir, si hay platita para poder pagarme a mi trabajador, primero voy yo. Está el pago anticipado de los créditos laborales de cualquier naturaleza. Esto nos dice el artículo 62 de la ley 18.387. El pronto pago, acórdatelo. Pero ojo, la solicitud del pronto pago puede ser denegada cuando los créditos laborales no surjan de la documentación del empleador o cuando existan dudas razonables sobre el origen o legitimidad de los mismos. Quinto punto, venta anticipada de bienes. Artículo 62 de la ley 18.387, la misma. Cuando el crédito laboral hubiere sido verificado en el concurso o hubiera recaído sentencia firme en la judicatura competente, la obtención de los recursos necesarios para la cancelación de los mismos, pudiendo solicitar autorización al juez para la venta anticipada de activos del concurso, si fuera necesario, siempre que la disposición de dichos recursos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor. Es decir, básicamente lo mismo que hoy. Si hay algo que básicamente me pueda cubrir, que pueda cubrir lo que se me debe como trabajador, tenemos el pronto pago. Te mencioné cuándo puede ir y cuándo no, o cuándo hay duda de ello. Así que remarcalo porque el pronto pago es algo muy importante. Sexto punto, abandono de la empresa. Artículo 238, ley número 18.387. La misma. Cuando existan exclusivamente acreedores laborales y el deudor no se hubiera presentado a promover su propio concurso, se podrá aplicar a solicitud de los acreedores la disposición del numeral 2 del artículo 174, asignando a la cooperativa de trabajadores u otra modalidad empresarial que estos determinen en forma provisional el uso precario de la empresa. Es decir, bueno, esta es una posibilidad. Se abandonó la empresa como tal, no nos quieren pagar, nosotros nos juntamos, vamos a la cooperativa de trabajadores y vamos a darle uso a la empresa para seguir produciendo y poder cubrir lo que se nos debe, de alguna manera. En los casos de empresas en situación de cierre, abandono, desmantelamiento o clausura de la explotación, en la que los acreedores laborales no puedan o manifiesten la voluntad de no acceder al mecanismo previsto en el artículo 238, aquellos acreedores laborales cuyos créditos hayan sido reconocidos por sentencia firme de la judicatura competente no estarán obligados a aguardar la iniciación ni los resultados de la declaración judicial del concurso y cobrarán la totalidad de sus créditos. Límite de crédito privilegiado, artículo 110, y tenemos, al menos a la época, 260.000 UI. Punto 7. Crédito privilegiado, artículo 110, literal 1 de la ley 18.387. Créditos laborales de cualquier naturaleza devengados hasta con 2 años de anterioridad a la declaración del concurso, con un tope de 260.000 UI. Aportes a la seguridad social con el mismo tope. Básicamente, seguimos por la misma línea, seguimos por la misma ley, así que tener a mano que es muy importante, como podrás ver, y remarcar esos artículos. Ahora, cambiamos de norma, vamos al fondo de insolvencia patronal, que se encuentra en la ley 19.690. Este fondo cubre la insolvencia del empleador cuando se haya aceptado o rechazado el concurso y el trabajador no hubiere visto satisfecho su crédito laboral. El artículo 3 nos dice esto:
funciona en el ámbito del Banco de Previsión Social. El Fondo de Insolvencia Patronal de esta misma ley, ¿no? 19.690, nos presenta sus exclusiones en el artículo 5. Importantísimo tener la normativa, muchachos. Remarquen estos artículos que son claves, porque sí pueden jugar de memoria, pero esto también es una buena asistencia. ¿Cuáles son las exclusiones? Bueno, en principio los trabajadores que tengan con el empleador o con los miembros de los órganos de dirección de la empresa o el establecimiento un vínculo de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el 3er grado inclusive. Este es uno de estos personajes excluidos. En segundo lugar, los trabajadores de alta dirección, tales como los directores, gerentes generales y todo aquel que tuviera facultades de decisión también queda excluido. Lo que constituyan una cooperativa quedan excluidos. Después, por ejemplo, en cuanto a créditos cubiertos, lo vemos en el artículo 6 de la misma ley. En principio, los sueldos o jornales generados de los 6 meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado, ese va a ser un crédito cubierto. Las licencias, sumas para el mejor goce de la licencia anual, aguinaldos generados en los 2 últimos años previos a la fecha prevista en el literal anterior. Después tenemos la indemnización por despido legal, una multa del 10%, que está prevista en el artículo 29 de la ley. Y esos básicamente van a ser los créditos cubiertos. Después, el límite de este fondo, del Fondo de Insolvencia Patronal, bueno, el tope equivale a 105.000 UI, unidades indexadas, así que ténganlo presente. En cuanto a la verificación del crédito, lo vamos a encontrar en el artículo 7 de la misma ley. Bueno, en principio dentro del procedimiento concursal, la conformidad de los artículos 93 a 107 de la ley 18.387 nos va a dar el procedimiento concursal de cómo se debe hacer. Y después, la existencia de sentencia firme dictada por la justicia competente en materia laboral es algo, lógicamente, que nos va a dar la verificación de los créditos. El pago de la prestación lo vamos a encontrar en el artículo 9 de la ley 18.690 de esta misma, Fondo de Insolvencia Patronal. Y bueno, el Banco de Previsión Social abonará al trabajador la prestación prevista en la presente ley siempre y cuando acredite en forma la insolvencia del empleador y la verificación de los créditos. Acá de la mano a los artículos ya mencionados 3 y 7 de la 19.690. En caso de fallecimiento tendrá derecho a los cobros los herederos. Es decir, los herederos pueden cobrar lo del padre, lógicamente, ¿no? O el padre, o por qué no, el causante, vamos a decir, para que suene más genérico. En cuanto a las retenciones de salarios, ya lo hemos visto en otro video, pero vamos a hacer hincapié nuevamente. La ley número 17.829, el artículo 5 nos presenta los requisitos. En principio solamente pueden efectuarse las retenciones autorizadas por la ley, convenios colectivos o laudo de consejo de salarios, y se requiere obviamente el consentimiento del trabajador, salvo las retenciones dispuestas por el Poder Judicial, aquellas que lógicamente pueden ser, por ejemplo, pensiones alimenticias. Y en cuanto al orden de prioridad, también lo vimos en el video anterior, nos lo presenta la ley 17.829 en su artículo 1 y tenemos en principio pensiones alimenticias, en segundo lugar el servicio de garantía de Contaduría General de la Nación, en tercer lugar la cuota sindical, en el cuarto la división de crédito social del BROU, en el quinto la cuota correspondiente a créditos concedidos por el Banco Hipotecario de la Nación, el sexto cuota correspondiente a la contratación de seguro de vida, el séptimo cuotas de afiliación a instituciones de asistencia médica colectiva u otras, y el octavo cuotas correspondientes a créditos de nómina otorgados por las instituciones habilitadas a tales efectos. Esto hago un hincapié súper básico porque ya lo vimos en el capítulo anterior. Y repito, por si alguno le quedó colgado, el tope de las retenciones, la ley básicamente es la misma, 17.829, está presente en el artículo 3. Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad de dinero inferior al 35% del monto nominal deducido de los aportes. En caso de las retenciones previstas por servicio de garantía de alquiler de Contaduría General de la Nación o préstamos, dicho porcentaje será de 30. Así que bueno, gente, esto fue la protección del trabajador, la protección que tiene el trabajador frente al acreedor como tal. Importantísimo tenerlo presente, importantísimo tener la normativa presente, los artículos presentes, porque en este caso puntual
literalmente es una gran ayuda de memoria tener presentes las normativas que, te repito, son la ley 18.387, seguramente la viste en derecho comercial, la ley 19.690 y la ley 17.829 con los artículos pertinentes. Así que te invito a imprimirla, a tenerla preparadita y bueno, pegarle una leída, por supuesto, que siempre es fundamental. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídate. Chao, chao.